Muchos hemos escuchado hablar de él. Probablemente tus padres, abuelos, tíos, amigos recuerden algo, o incluso tú mismo. Sé parte de un capítulo más de su historia. Cuéntame de Romero. Una colección de contenidos inspirada en la obra Piezas para un retrato y la construcción colectiva de un libro digital que sumará nuevas anécdotas, recuerdos y reflexiones sobre este defensor de los derechos humanos. Participa y únete compartiendo tu memoria con el hashtag Cuéntame de Romero. Sigue esta iniciativa en los perfiles sociales del Espacio de Memorias y Derechos Humanos. Muchos hemos escuchado hablar de él. Probablemente tus padres, abuelos, tíos, amigos recuerden algo, o incluso tú mismo. Sé parte de un capítulo más de su historia. Cuéntame de Romero. Una colección de contenidos inspirada en la obra Piezas para un retrato y la construcción colectiva de un libro digital que sumará nuevas anécdotas, recuerdos y reflexiones sobre este defensor de los derechos humanos. Participa y únete compartiendo tu memoria con el hashtag Cuéntame de Romero. Sigue esta iniciativa en los perfiles sociales del Espacio de Memorias y Derechos Humanos. Bienvenidas y bienvenidos todos a este espacio especial en este proyecto Cuéntame de Romero, que se está llevando a cabo a través del Espacio de Memorias y Derechos Humanos en alianza con el Centro Cultural de España. Y este día, bueno, soy Amparo Marroquín Parducci, soy profesora de la UCA de El Salvador en el Departamento de Comunicación y Cultura, y este día tengo el gran honor y el gran gusto de que me acompañe una mujer nicaragüense, periodista, escritora, María López Vigil, quien se ha convertido en un personaje, me parece a mí, profundamente querido por muchas y muchos salvadoreños, sobre todo a partir de la escritura de un libro que muchos hemos conocido, que es Piezas para un retrato. María, bienvenida, muchísimas gracias por permitirnos tener esta conversa. Bueno, muchas gracias al PNUD, muchas gracias al Centro Cultural de España, y me ha sorprendido y me ha alegrado tanto esta iniciativa que se llama Cuéntame de Romero, porque cuando yo hice este libro, eso era lo que yo preguntaba, cuéntame de Romero, ¿verdad? Esa era mi afán, mi deseo. Creo, Amparo, que tal vez me tengo yo que presentar un poquito para la gente. Justo te iba a preguntar, a ver, ¿cuál ha sido tu trayectoria? Es decir, algunos quizá la conocemos un poco más, pero contanos un poco cuál ha sido tu trayectoria a lo largo de estos años, María. Mira, yo nací en Cuba. Yo salí de Cuba a los 16 años, cometí un grave error, me metí monja. No me arrepiento porque yo creo que todos los errores de la vida enseñan, y a veces enseñan más los fracasos que los triunfos, ¿verdad? Como monja estudié periodismo en Barcelona, yo soy periodista, ese es mi cartón, y empecé a trabajar en Madrid en una revista que tocaba temas de iglesia. Yo cubría la iglesia en América Latina y la cubrí desde 1974
a 1981. Entonces es un tiempo de muchas muertes, asesinatos y mártires en América Latina. Es un tiempo de las dictaduras militares y es un tiempo en que yo conocí a El Salvador. Yo me enamoré de El Salvador como el Principito se enamoró de su rosa, ¿verdad? Porque me tocó cubrir el asesinato de Rutilio. Grande, ¿verdad? En 1977. Así es. Yo estaba recién estrenándome como periodista y en ese momento yo no sabía mucho de El Salvador, que era el pulgarcito, que era muy chiquito, que era muy pobre, no sabía nada. Pero en Madrid estaba entonces Segundo Montes, uno de los asesinados en 1989. Y yo lo llamé y estuve platicando con él largo rato. Yo me enamoré de El Salvador. Entonces, a mí me tocó cubrir la llegada de Monseñor Romero al arzobispado de San Salvador. ¿Qué pasó? Que enamorado, uno sabe que uno enamorado pierde la razón, ¿verdad? Y a mí me parecía que El Salvador era el centro de América Latina, el centro de lo que iba a cambiar en América Latina, y me dediqué a escribir sobre El Salvador toda la semana. Era una revista semanal, todas las semanas yo tenía que escribir sobre El Salvador. 1979, cuando es la conferencia de obispos en Puebla, yo publiqué en El País de España, era recién estrenado ese periódico, un reportaje largo dedicado a El Salvador, ¿verdad? Pero era dedicado a Monseñor Romero. Había sucedido el asesinato de Octavio Ortiz, ¿verdad? Y con el centro de ese crimen tan horrible, yo escribí con mucha pasión sobre El Salvador. Tuve esa oportunidad y fue la vez que he ganado más como periodista. Y todo lo que gané, ya no me acuerdo cuánto era, no era tiempo de euros, sino de pesetas. Todo lo que yo gané en ese reportaje se lo mandé a Monseñor Romero a través de un sacerdote, creo que era él que iba y venía. Y Monseñor Romero me contestó personalmente. Wow. Y sé que era personalmente porque la gente que lo conoció me dijo, eso no fue dictado a su secretaria, lo conocían por las teclas de la máquina de escribir. Esa carta para mí es un tesoro. Es de las cosas que si hay un incendio yo tengo que sacar esa carta como del lugar. Él me decía que él había llorado de agradecimiento por eso. Y yo más impactada estaba y más decidida estaba a trabajar por El Salvador con la pluma, ¿verdad? Ese conocimiento de Monseñor Romero por carta, una carta muy gentil, hizo que cuando él, unos meses después, pasó por España, de camino a Roma y de regreso a Roma, él me llama, me quiere conocer a mí. Ya te puedes imaginar la emoción que yo sentí cuando sonó el teléfono de la casa de mis padres y me dijo un cura, aquí está Monseñor Romero y te quiere conocer. Eso es una de las piezas que hay en el libro. Él me contó lo que yo llamo la humillación a la que fue sometido por el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Me lo contó personalmente, allí lo conocí, y aquella noche, porque yo estuve horas con él, si quieres hablamos de eso, pero sería largo. Aquella noche, cuando yo regresé a mi casa, después de aquellas horas con Monseñor Romero, yo dije, yo lo tengo que defender.
yo me convertí un poco, soy cuentista, ¿verdad? Imaginariamente yo me convertí en su escudera. Yo voy a ser la que lo defienda. El año siguiente, que es el año en que lo van a matar, poco después de la carta, bueno, esa noche yo estaba convencida de que lo iban a matar. Yo decía, no puede ser que esto le haya pasado en el Vaticano y no haya nada más. Está solo. Yo lo tengo que defender y a él lo van a matar. Esa era, me veo todavía en esa madrugada en Madrid caminando por las calles vacías y diciendo, lo van a matar, yo lo tengo que defender. Creo que ahí nació el libro. María, pensando en las nuevas generaciones, explícanos un poquito más esa certeza de escuchar a alguien y pensar que lo van a matar. ¿Qué es lo que de alguna manera había en el ambiente que vos como periodista conseguías entender? Está pasando un helicóptero, me van a tener que editar. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que estaba pasando en el ambiente para sentir que, para después de hablar con él, sentir que lo van a matar en algún momento, ¿no? Bueno, era un tiempo que el libro también describe, en que a Monseñor lo decían que estaba endemoniado, era el tiempo en que se decía haga patria, mate un cura, era el tiempo en que había unas dictaduras militares en América Latina muy fieras, muy asesinas, era el tiempo en que en el Vaticano se desató una guerra, porque fue una guerra ideológica contra la teología de la liberación. Y cuando yo vi llorar a Monseñor Romero, yo vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Él me dijo, ayúdeme a entender por qué el Santo Padre me ha tratado así. Y yo decía, ¿y cómo lo voy yo a ayudar? Pensaba yo interiormente, pero yo hice todo lo posible por ayudarlo, por quitarle grasa a ese dolor que él me expresó ese día. ¿Por qué yo pensaba que lo iban a matar? Porque el Vaticano es un poder y el Vaticano estaba contra él, lo estaba dejando solo. La entrevista que él tuvo con el Papa, yo no me puedo extender ahora en eso porque hay que decir más cosas, pero demostraba que el Papa no lo creía, no lo compadecía y le estaba pidiendo a Monseñor Romero que se llevara bien con el gobierno. Y es imposible. Nunca la Iglesia, si está de parte de la gente que tiene violentados sus derechos humanos, puede llevarse con el gobierno, bien con el gobierno que violenta los derechos humanos. Y Monseñor Romero me contaba eso como pidiéndome a mí explicaciones. Era algo tan sorprendente, ha marcado mi vida. Hay un hilo de plata que me une a la Iglesia Católica institucional, a la cual critico en muchas cosas. ¿Quién me une? ¿Cuál es el hilo de plata? Monseñor Romero. Porque Monseñor Romero se sentía como un niño maltratado por su padre. Era un hombre muy institucional. Yo percibí a un hombre muy institucional. Nunca dijo Papa, siempre dijo Santo Padre. Entonces, a mí me impresionaba que lo hubieran humillado siendo una persona tan de la institución. Y bueno, después pasé horas con él. Yo a lo largo de mi vida no he parido hijos de carne y hueso, he parido hijos de papel, muchos. Yo he escrito, yo no sé hacer yo no sé planchar, yo no sé lavar, yo no sé cocinar, yo no sé jardinería, yo no sé conducir un carro, yo solo sé de palabras, solo conozco hablar y escribir. Eso he tratado de hacerlo bien y he parido hijos de papel, de distinta naturaleza. Muchos están referidos a El Salvador,
Los más importantes están referidos a Jesús de Nazaret. En El Salvador deben conocer un tal Jesús. Después vino Otro Dios es posible. Ahora es San Pablo el que inventó a Cristo y María Magdalena, la que conoció a Jesús. Pero también he escrito libros para niños. Soy la pionera de la literatura infantil en Nicaragua. Recibí en 2019 el premio Cervantes Chico por eso. Es decir, yo he escrito creo que unos 25 libros de distintas características. Pero los hijos de papel uno tiene preferencias. Entonces yo tengo varias preferencias y tengo que confesar que Piezas para un retrato me es muy querido. En el año 80, Monseñor Romero le escribió la famosa carta a Jimmy Carter, presidente de los Estados Unidos, pidiéndole que no mandara ayuda a El Salvador. Yo era periodista, yo cubrí esa carta y recuerdo que me buscó el padre provincial de los jesuitas, el guatemalteco César Jerez, ya falleció, y César se reunió conmigo y me confirmó que en el Vaticano aquella carta había caído como, pues, muy mal, muy mal. O sea, Estados Unidos, molesto. El Vaticano, molesto. Estoy segura que lo van a matar. O sea, y si muy poco tiempo después, lo mataron. Eso era febrero del 80, Monseñor murió, lo mataron el 24 de marzo. Ese día estábamos grabando un tal Jesús. Era la grabación en Madrid con actores latinoamericanos de un tal Jesús que nació para la radio y después se hizo libro, pero mucha gente lo conoce como una novela radial. Yo me acuerdo que llamé a los que estaban grabando y les dije, mataron a Monseñor Romero. Ese día se reunieron todos los actores y hicimos un cambio en el guión que cuenta cómo matan a Juan Bautista. Las últimas palabras de Monseñor Romero las pusimos en la boca de Juan Bautista. Juan Bautista le dice a su carcelero, no tienes que obedecer órdenes de alguien injusto. Libérate, compañero, desobedece, ¿verdad? Dijimos en honor. Amparo, es el día de hoy y yo lloro por ese día 24 de marzo. Y fíjate que me pasó lo mismo con todos los que entrevisté. Cuando llegaban al día 24 de marzo, yo vi llorar a campesinas, a gente importante, vi llorar a políticos, vi llorar a guerrilleros. Es como algo que se perdió, pero se ganó, porque Él resucitó. Y entonces, ya. Yo vine a Nicaragua en el 81 por la revolución, pero enseguida quise pasar a El Salvador. Yo llegué a El Salvador en mayo del 81 y me di cuenta que todas las personas que yo iba conociendo de cualquier clase me contaban cosas de Monseñor Romero. Estaba muy cercana su vida y su asesinato. Y entonces yo empecé a pensar, esto se va a perder. Esto se va a perder. Pero a mí no me importaba tanto las homilías. A mí no me importaba tanto que dijeran que era un hombre bueno, que era un hombre maravilloso, que no. A mí me importaban cosas muy simpáticas que me contaban de su carácter. Yo caí presa en agosto del 81, era el tiempo de la Junta Militar, gobernaba el coronel García, José Guillermo García,
y yo estuve presa 3 días. Mi origen cubano determinó que sospecharan que yo era un agente extranjero, una terrorista, como dijeron. Entonces tuve varios interrogatorios, y en los interrogatorios el tema de Monseñor Romero era importante porque yo tenía esa carta y otras que él me mandó regañándome, porque cuando él apoyó a la Junta Militar me mandó un par de cartas regañándome. Pero a mí pues, me encantaba que él me regañara, pues, me escribía. Y tenía dedicado de su mano la carta pastoral que él hizo sobre las organizaciones populares. Y eso todo lo vio la policía. Entonces, gran parte del interrogatorio tenía relación con Monseñor Romero. Me expulsaron del país como terrorista, me expulsaron para España. Yo tengo también la ciudadanía española por los años que pasé ahí. Y regresé a Nicaragua. Que estaba llena de salvadoreños que huían, y esos salvadoreños eran desde comandantes de la guerrilla a campesinos que estaban refugiados. Entonces yo empecé a decir, porque para mí no se iba a perder eso, y empecé a entrevistarlos. Yo empecé desde que regresé a Nicaragua en el año 82 a hacer entrevistas. ¿Para cuándo? No sé. ¿En qué tiempo? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser esto? No me importa. O sea, María, de alguna manera el libro nace antes, es decir, es un hijo como que lo fuiste gestando despacito, ¿no? Sí, es un embarazo. Tú empezaste a hacerlo sin saber. Un embarazo de elefante, sí. Así lo he dicho en varias ocasiones. Es un embarazo de elefante. Porque empezaste a juntar para el libro sin imaginar, sin concebir todavía que el libro iba a ser esas piezas para un retrato. Bueno, sí era, cuéntame de Romero, cuéntame algo, ¿dónde lo conociste? ¿Qué te dijo? Y me costaba, no te puedes imaginar cuánto cuesta bajar al santo de su pedestal y hacerlo humano. Yo me aferré a terminar ese libro. Me salvó de una cierta crisis política, de pensamiento, y le metí candela. En ese año murió mi madre y murió mi padre. Mi madre quedó ciega. El último libro que escuchó en su vida fue el libro de Monseñor Romero. Se lo leyó un hermano mío. Y yo viajé a España para poner en orden el libro. Eran kilos de papel. Kilos. Yo no usaba computadora. Claro, era máquina de escribir y eran hojas. Máquina de escribir y una pluma Montblanc que me habían regalado, y que yo dije, para este libro será esa pluma. Excelente. Y a ver, María, ¿y grababas los testimonios o simplemente ibas tomando nota? No, yo grababa y desgrababa. Eran montones de cassettes. Era tiempo de cassette, tiempo de máquina de escribir, tiempo de papel, tiempo de corrector y tiempo de desgrabar, ¿verdad? Ahí me hice especialista en desgrabar. Pero llegó un momento en que yo fui víctima del mito. Yo no quería perder ninguna de esas anécdotas. Y cuando yo se las enseñé a uno de mis hermanos, que es ilustrador y un gran crítico, me dijo, esto no sirve para nada. Yo tenía ya un borrador primero. Esto no sirve, esto es un informe policíaco. Esto no es un libro. Entonces, es verdad, me dijo eso, y yo dije, yo tengo que botar material, yo tengo que ser selectiva. Entonces, como fue el año en que murió mi papá, mi hermano José Ignacio, que ha sido mi compañero en Un Tal Jesús, en Otro Dios es Posible, y esto, él viajó también a España, y él es más crítico y hemos trabajado juntos durante mucho tiempo. Yo le puse delante el cerro de transcripciones que tenía
ya ordenadas, ¿verdad? Ordenadas cronológicamente. Y él leía una y me decía, no sirve, y la tiraba, la tiraba. Esta no sirve, no sirve. Esto repites, no sirve. Me ayudó mucho, porque era como desprenderme de cosas que yo consideraba importantes, pero hay que ser selectivo, todo no se puede decir. Entonces él me ayudó mucho, ya yo regresé a Nicaragua, murió mi papá, mi mamá todavía quedó viva, yo regresé a Nicaragua y aquí le di la forma final al libro. Y yo quería que Busca Editores lo publicara con el título El Mero Romero. Pero en Busca Editores son bastante serios y consideraron que eso era muy ofensivo, era muy... Demasiado coloquial. En el mito, entre el mito y el hombre cotidiano. Exactamente. Demasiado cotidiano. Pero a mí me gustaba El Mero Romero, pero me dijeron no. Entonces estuve dándole vueltas y dándole vueltas y yo dije, bueno, es eso, es el retrato de él, el retrato humano. Bueno, piezas para un retrato. Y en inglés, la traducción al inglés dice piezas para un mosaico. ¿Y cuál te gusta más? No, a mí me sigue gustando El Mero Romero. Pero a mí, porque fue lo primero que yo pensé, ¿verdad? Entonces, para mí fue un desafío, pero vos sabés, un libro al comienzo es un juguete, después es un amante, no puedes dejar de pensar en él y al final es un tirano, ¿verdad? Entonces yo pasé por todas esas fases. Recoger la pieza fue un tiempo muy divertido y muy novedoso y muy como de investigación. Necesito una pieza de esta persona, la tengo que encontrar. María, ¿cuál fue, perdón, la pieza que más te costó encontrar? Una que aprecio muchísimo y ahora mismo no recuerdo, porque mi memoria es frágil, el nombre de su autor. En el año 85 vino por Nicaragua Monseñor Pedro Casaldáliga, obispo de Brasil, recién fallecido. Y ahí lo conocí yo personalmente, yo le hablé del libro, que lo estaba haciendo, evidentemente él no, bueno, su poema, pero yo solo entrevisté a personas que lo conocieron, ¿verdad? Entonces él me dijo, hay alguien, un cura, él es, Casaldáliga fue claretiano, hay un sacerdote que lo conoció y creo que Monseñor le contó algo que creo que no es secreto de confesión. Si él te lo cuenta, creo que va a ser importante porque lo comentó una vez. Ese sacerdote claretiano, no recuerdo ahora su nombre, yo empecé a llamarlo por teléfono porque él vivía en Managua. Y yo llamaba y él me debía considerar una izquierdista peligrosa o no sé qué pensaba quién era yo, no sé. Tal vez por un tal Jesús, que ya era una obra conocida, seguramente. Entonces yo lo llamaba y que no podía, y yo lo llamaba y hasta que por fin un día me dio audiencia y yo fui a la parroquia. Y entonces yo traté de escuchar todos los elogios a Monseñor, su cariño, y yo decía, esto no es, a ver qué dice. Y de repente dice, le voy a contar algo que le va a resultar interesante. Yo dije, será, y fue. Es esa pieza que me costó tanto y que es genial, cuando Monseñor se disfraza de empresario, se quita la sotana, se pone saco y corbata y se va a México, a un psiquiatra, a ver si está loco. Y el psiquiatra le hace pruebas, le demuestra que no está loco. Y al final, Monseñor Romero le va a pagar
Y el psiquiatra le dice, no, quiero que esto se lo haga llegar al arzobispo de San Salvador, porque yo lo admiro. Entonces Monseñor se queda helado y tiene que confesar su picardía, que él es Monseñor Romero. Me pareció algo tan revelador de la personalidad de Monseñor. Es como un juego, es como algo medio infantil, es una persona que hace eso es muy importante y no se da importancia, si no, no llega a hacer ese truco, ¿verdad? De presentarse ante un psiquiatra haciéndose pasar por el empresario de una gran empresa en El Salvador, el arzobispado. Esa pieza la adoro, pero me costó también mucha. Y otras, ¿verdad? Tantas. Es decir, ser la orfebre del retrato de Monseñor fue una oportunidad maravillosa para aprender de él. Y ahí, digamos, ¿tú sientes que quedaron todas las piezas colocadas o alguna pieza faltó? Faltó, porque yo, por ejemplo, supe de alguien que tampoco me acuerdo porque mi memoria es frágil, que alguien en uno de los aniversarios de Monseñor, eso me pasó también, gente que me contaba después, y yo decía, quiero añadirlo al libro, y me dijeron, nunca editores, no puedes añadir nada, ¿verdad? Entonces yo dije, voy a empezar a capturar otras anécdotas, otras piezas, porque tal vez, pero ya después no, la vida no me lo permitió. Pero alguien que yo encontré en la tumba de Monseñor, cuando ya era así tan espectacular y hermosa como es ahora, me habló de su nostalgia por haber querido tener hijos, de lo que significaba para él el no tener hijos biológicos. En un comentario muy personal que tuvo en una ocasión, yo dije, ay, qué bonita esa historia, ¿verdad? Porque en realidad lo que yo quise hacer con Monseñor es lo que con mi hermano hicimos con Jesús de Nazaret, ponerlo en pie como un ser humano que ríe, que llora, que tiene miedo, que tiene amigos, que hace chistes. Entonces, fue lo mismo, o sea, poner en pie a esa persona y poner en el escenario el salvador de su tiempo, ¿verdad? Y eso es, por eso Monseñor es santo, porque le tocó un momento a una persona tan débil, diría yo, tan honesta, diría yo, tan ética siempre, pero tan confundida durante años. Le tocó responder durante 3 años, todos los días, a cosas muy difíciles para un carácter como el suyo. Por eso es santo. Por eso es ser santo. Ser santo no es hacer milagros, ser santo no es rezar mucho, ser santo es responder a la vida que tenés delante con las responsabilidades que tenés de una manera correcta. Y Monseñor lo supo hacer 3 años seguidos, un día tras otro día, teniendo miedo. Me encantaban las anécdotas en que cuentan el miedo. María, yo siempre recuerdo que en la introducción tú dices cómo con Monseñor Romero se rompen varias leyes de vida, ¿no? Sí. Pero también en la escritura de piezas para un retrato, tú rompes de alguna manera con, no sé, con el contrato clásico, ¿no? Porque estás de alguna manera humanizando, estoy pensando en un tal Jesús, pero sobre todo en piezas para un retrato, tú humanizas y también interpretas. ¿No? Es decir, ya has dicho que para ti la historia tiene que ver con un proceso de interpretación. Entonces, ¿cómo fue la recepción de piezas para un retrato? Me imagino que además fue distinta en el 93 cuando sale que ahora, pero ¿cómo ha sido esa recepción
a partir de esas leyes que también quebras al ofrecernos este hijo maravilloso. Yo creo que yo no era plenamente consciente de que estaba rompiendo nada, o sea, no lo pensé, pero evidentemente de los santos se dicen las cosas menos atractivas. Y a mí me interesaba la persona humana, no el personaje, ¿verdad? Y claro, uno se pone a ver la vida de Monseñor Romero y es bastante corriente, un niño bueno, un seminarista bueno, un cura bueno, un cura que No hay confiesa. tensión narrativa ahí en ese asunto. Sí, es decir, un cura que confiesa, un cura que está de parte de los ricos, que le dice a los ricos que le den a los pobres y que le dice a los pobres que obedezcan a los ricos. O sea, llegó un momento en que yo me puse a investigar y yo dije, pues chica, el cambio de este hombre es un cambio notable, pero lo cambió la realidad. A Monseñor lo cambió la realidad. Y cuando hablamos de que la realidad es donde vamos a encontrar a Dios, en él se cumplió porque él sufrió un cambio que yo nunca encontré la palabra para ese cambio y por eso soy un poco cinéfila y fundí en negro. La segunda parte es una frase del profeta Jeremías donde dice, yo construía un cántaro de una forma, se me quebró y empecé todo de nuevo. Porque de aquel cura, inquisidor, defensor de los ricos, pero por otra parte, empecé como Sherlock Holmes, me gustan mucho las novelas policíacas, yo dije, no puede ser que el cambio haya sido total. Yo tengo que encontrar piezas intermedias. Las piezas intermedias me las dieron los padres agustinos, ¿son estos? Ay, no sé, me confundo. La etiqueta no me importa. Los que estaban en Santiago de María y hacían unos talleres de reflexión social y teológica para campesinos. Esas historias que me hicieron de Santiago de María, donde Monseñor se va a los talleres, al último pupitre, a escuchar lo que están escuchando los campesinos. Esa anécdota maravillosa que me da pasionistas, no son agustinos, son pasionistas. Esa anécdota maravillosa que me da uno de ellos, que dice que Monseñor Romero, cuando le hablaban de Medellín y de los documentos de Medellín, que son unos documentos muy progresistas de la iglesia latinoamericana, se ponía tan nervioso que le temblaba, tenía un tic en el labio. Y ellos me cuentan que llega un día en que los va a visitar, se habla de Medellín y ya no le tiembla el labio, ya no tiene el tic, ¿verdad? Es decir, las piezas intermedias que llevan a que el cambio no fue que se cayó de un caballo. No, fue por acumulación, pero yo nunca encontré la pieza exacta del cambio. Fue un proceso, como suele ser siempre, nadie cambia de un día para otro, va acumulando. Y también hay una pieza que me encanta cuando él está en Roma y le dice el padre Jerez, al que tanto quise, le dice el padre Jerez, esa me la contó el padre Jerez, Monseñor, usted ha cambiado. Y él dice, no, yo no cambié, yo volví a donde era, al niño pobre que él era, al niño que pasó hambre en San Miguel. Entonces, él no cambió, regresó a donde era. Y eso fue tan verdadero también en su vida. Mira, Amparo, no hay vez que tenga que hablar en público, y me ha tocado muchas veces en este país, en distintos ambientes, ¿verdad? Lo mismo puede ser en una entrevista, que
hablarle a un grupo de gente que es campesina, como a mujeres, en fin, que yo no me encomiende a Monseñor Romero. Yo siempre digo, hay una de las piezas que indica que él pasaba nervios cuando tenía que hablar con una sola persona, pero se crecía cuando tenía que hablar en público. Entonces siempre le digo, ayúdeme usted, porque esto va con mucha gente. A mí las bilaterales no me importan, pero cuando son con mucha gente, ayúdeme, monseñor. Sí, siempre lo hago. María, y ver ahora, digamos... Tú me has hablado de los efectos. Bueno, quiero decirte que cuando se presentó en la capilla de la UCA, recuerdo, había muchísima gente. El libro ha tenido varias portadas. Tengo la primera portada que era en blanco y negro. La primera persona que leyó este libro es una muy amiga mía, hija de una amiga mía que pone hermosísimas piezas en el retrato. Su madre es Margarita Herrera. Me refiero a la fundadora de La Luna, Beatriz Alcaine. Ella fue la primera persona a la que le entregué el texto. Todavía no he hecho libro en papel y máquina de escribir. Era en Ataco, una Navidad. Y ella le dije, léelo seguido, por favor, y dime. Y lo leyó de un solo, seguido. Y me la encontré llorando. Y dice, mi mamá siempre me había hablado de Monseñor, pero hasta ahora yo lo conozco. Hasta ahora yo sé de quién me hablaba. Y eso me dio mucha seguridad, porque Beatriz era una niña chiquita cuando esas cosas pasaron. Habían pasado 13 años desde la muerte de Monseñor. Entonces eso me dio la seguridad de que era un libro para la generación siguiente. Ya no era la de su madre, que muchas de las personas que están en el libro no están vivas ya, ¿verdad? Entonces eso me dio mucha seguridad en ese momento. Me dio bastante molestia que algunas de las personas en público dijeron en aquella ocasión de la presentación que el libro era un libro de chambres, que solo habían chambres en el libro y que no tenía ningún valor, nada más que chambres. Bueno, pero eso es la luz y la sombra, ¿verdad? A lo largo de la vida siempre he encontrado gente que ha leído el libro, que ha conocido a Monseñor. Me gustó mucho, lo mandé a Cuba a varios amigos políticos de tradición atea, y lo que me dijeron es, para saber quién es Romero hay que saber lo que pasaba en El Salvador, y el escenario es tan importante como el personaje. Lograste poner al personaje en el escenario, y eso es un aporte importantísimo. Entonces era una visión más desde fuera de la iglesia, ¿verdad?, que también me pareció importante. Yo cuando terminé el libro estaba segura de que era bueno. Estaba segura que había cumplido, que defendía a Monseñor Romero y que aquello que yo sentí cuando lo conocí personalmente, yo había cumplido. Y sí he encontrado, por ejemplo, para mí fue muy importante Josué, el que hizo el gran retrato de Monseñor Romero que vi en Catedral aquel año, no me acuerdo aquel año, mi memoria es frágil. Cuando yo le dije que quería que fuera portada del libro, porque me gustó tanto esa pintura de él, de Josué. Entonces fue una de las últimas personas de la generación siguiente a la de Beatriz, que también amaba a Monseñor Romero y lo amaba por el libro. El libro está detrás de esa pintura de él. Hay muchas cosas que yo nunca conoceré que están detrás
de ese libro. Bueno, muchas de esas cosas de alguna manera han estado en estos videos de Cuéntame de Romero, ¿no? Porque esos videos lo que están haciendo es comentando la experiencia que han tenido con tu libro, precisamente, ¿no? Claro, claro. Sí, y eso me alegra profundamente. O sea, te estoy contando, y lo he contado muchas veces, pero es una etapa de mi vida que está muy marcada por la búsqueda de las piezas, por la construcción del retrato y por la responsabilidad de devolverle a El Salvador, un país que amo, lo que es el personaje más importante de su historia, el más universal de los salvadoreños. Recuerdo todavía cuando fui por primera vez a Londres y lo vi en la Catedral de Westminster, su estatua, ¿verdad? Uy, qué largo ha llegado, monseñor. Qué largo ha llegado ese campesino migueleño, ¿verdad? Tan salvadoreño, tan salvadoreño. Yo recuerdo que cuando lo vi aquella primera vez, Amparo, mi mamá, que me dijo, salúdalo de mi parte, salúdalo, porque ella también, claro, me escuchaba a mí, salúdalo de mi parte. Y cuando yo llegué, le dije, monseñor, le traigo un saludo de mi madre, salúdemela, pero quiero contarle lo valientes que son las mujeres del Salvador. Entonces me contó historias que yo reproduzco por otros que me las contaron, de cuando se tomaban las iglesias y en los canastos lograban pasar información o cosas de estas. Él sentí yo, aunque Monseñor siempre estuvo rodeado de mujeres, pero su trato con las mujeres, aunque él no tenía de feminista nada, digo yo, nada. No hay rastro, pero hay algo que es más básico y más importante. Las anécdotas de las mujeres muestran a un hombre que le daba a las mujeres la misma importancia que a los hombres. Todas, si tú lees, incluso en su tiempo previo al arzobispado, claro, se relacionaba más con curas, pero yo sentí que en su trato con las mujeres, él era un hombre, no trasluce nada que indique que estamos ante alguien que menosprecia a las mujeres o su importancia. No, están a la par, sin que él nunca se refirió como se podía haber referido hoy en día a algunos problemas de las mujeres, ¿verdad? Pero claro, al final es hijo de su tiempo, ¿no? Es decir, sí, y de la teología de la liberación, ¿no? No, él no es un teólogo de la liberación, eso es un error. Él vivió en el tiempo de la teología de la liberación. Pero de alguna manera tú has dicho, o yo he interpretado mal, y corrígeme entonces, pero que él es como un gran ícono vinculado a la teología. Claro, esos son las bromas de la historia. Él fue un perseguidor de la teología de la liberación. Él temblaba. Yo me acuerdo que el obispo Sergio, ¿cómo es la? Ay, Dios mío, Sergio, el obispo calvo mexicano, el de Cuernavaca, se me olvida el nombre. Qué pena, como mi memoria es frágil. Pero todo el mundo que conozca algo puede saber quién es Monseñor Sergio, el obispo de Cuernavaca, un teólogo de la liberación, un quebrador de esquemas eclesiásticos. Sergio Méndez, ¿no? Sergio Méndez Arceo. Sergio Méndez Arceo es un personaje, gracias, porque uno tiene que tener un apoyo llegado a cierta edad. Sergio Méndez Arceo me contó, es una pieza del libro, que Monseñor Romero lo esquivaba porque le tenía temor a hablar con alguien bilateralmente. Y Sergio Méndez Arceo reconocía que Monseñor Romero le tenía miedo a él, y era porque era un teólogo de la liberación, ¿verdad?
de los más radicales, diríamos, ¿verdad? Radical no es malo, radical es de la raíz, ¿verdad? Y Sergio Méndez Arceo era muy conocido. Monseñor Romero no fue un teólogo de la liberación. Monseñor Romero fue un pastor que en los tiempos de la teología de la liberación se convirtió en algo que ahora se usa mucho o se usó mucho durante un tiempo, la voz de los sin voz. En un país sin voz, él era no un teólogo, casi era un periódico para informar de lo que estaba pasando. Casi era él era un periodista. Él tenía una vocación de periodista porque para él la radio era fundamental. Monseñor Romero amó la radio, usó la radio y se valió de la radio siempre, ¿verdad? Entonces él era un comunicador de una situación de injusticia tremenda que era la que denunciaba la teología de la liberación, pero por la coincidencia en el tiempo es un icono de la teología de la liberación, pero no porque él lo fuera. En su biblioteca, en su casita, en el hospitalito, yo me dediqué, cuando las hermanas me invitaron a que me sentara en su silla abuelita, a que pasara todo el tiempo que quisiera, yo me dediqué a ver su biblioteca. Ahí no había libros de la teología de la liberación, no. Había otras cosas, pues sí, libros de teología, pero no era el teólogo de la liberación los que abundaban en esa biblioteca. Entonces, Monseñor es un gran representante del tiempo de la teología de la liberación y de la pastoral a la cual llevaba la teología de la liberación, que era defender a aquellos que estaban indefensos ante poderes injustos, combatir no me gusta, es una palabra de guerra, hacer esfuerzo porque las cosas cambiaran y cambiaran a favor de los pobres. Me costó muchísimo encontrar en sus homilías frases que calzaran con la teología de la liberación. No las encontré fácilmente. Me parece que no es lo suyo. Lo suyo es algo excepcional que tal vez no se repita, tal vez nunca, que es estar en el máximo poder de la Iglesia Católica en uno de los peores momentos de la historia salvadoreña en cuestión de violencia y haber respondido como él respondió a todo lo que le demandaba la historia cada día. Él no tenía vocación de mártir, no quería morir. Esa última anécdota también que me cuenta un mexicano, donde él dice, no quiero morir, quiero tiempo todavía. Él no fue a esa misa a que lo mataran, no. Él fue porque siempre iba a donde lo llamaban, ¿verdad? Pero él no quería morir. No es un suicida, no es una persona que quiere martirio, no. Es una persona sumamente consecuente, insignificante. Cuando yo lo vi delante de mí, yo lo tenía mitificado, pero cuando yo lo conocí personalmente, tan bajito, tan sencillo, tan frágil, llorando por lo que por lo que le había dicho y por lo que no le había dicho, el Papa tan campesino, pudiera decir yo, insignificante. ¿Cómo un hombre tan insignificante ha tenido tanto significado para un país que dicen que es insignificante y es grande, El Salvador? María, me encanta todo esto que nos has dicho. Ya tenemos que ir cerrando, pero yo quisiera cerrar primero como salvadoreña agradeciéndote a nombre de este paisito tan insignificante por recordarnos que desde esas insignificancias que uno consigue cosas así de gigantes, ¿no?
y sobre todo por ayudarnos a hacer memoria de manera colectiva, que es el objetivo al final del espacio de memoria y de derechos humanos, hacer memoria de manera colectiva entre todas, entre todos. Eso es lo que vos hiciste con Piezas para un retrato, regalarnos una memoria colectiva no sé, yo pienso que de alguna manera fuiste como cosiendo, ¿no? Trenzando de una manera espectacular. Y esa fue otra cosa que quebraste, ¿no? Es decir, que no decidiste contar tú la historia, sino que nos pusiste a hablar a todos de manera colectiva. Y siempre te vamos a estar profundamente agradecidos por eso. Eh, no sé si quisiera cerrar como haciendo una reflexión vinculada a este tema, el tema de la memoria y de la importancia, incluso 40 años después de seguir hablando y colocando piezas de esas que siempre es necesario, ¿verdad? Es decir, actualizar, y que nos iluminen el día a día de hoy. Es decir, nadie muere si lo tenemos en la memoria, ¿verdad? Monseñor Romero empezó a entrar en la memoria colectiva del pueblo salvadoreño inmediatamente que lo mataron. Inmediatamente fue santo, inmediatamente fue odiado, inmediatamente fue amado. O sea, es algo casi instantáneo. La pervivencia de su memoria, incluso esta iniciativa tan hermosa, Cuéntame de Romero, indica que Monseñor Romero tiene mucho todavía que decir, y a mí no deja de sorprenderme, porque el Salvador de hoy no es el mismo Salvador de Monseñor, porque los problemas que hoy nos ocupan no estuvieron en su radar. Muchos de los problemas no estuvieron en su radar. Cuando yo en un aniversario de su asesinato fui a Milán, Italia, porque habían traducido el libro al italiano y se celebraba, yo resalté, ¿verdad?, que Monseñor Romero, por ejemplo, teniendo esa empatía con las mujeres que le rodearon, nunca habló de los problemas de las mujeres. Y eso que El Salvador es, como muchos países de América Latina, una sociedad sin padres, con madres, pero sin padres. Y él fue el padre que le faltaba a esa sociedad sin padres. Pero él no habló de las madres, por así decir, de las mujeres, ¿verdad? Sin embargo, esas son pues las cosas que las características del tiempo en el que vivimos tampoco habló de lo mal que está el ambiente en El Salvador. Él no se preocupó por la falta de agua que hay en El Salvador o por la contaminación de sus ríos. No se podía ocupar de todo, pero sí creo que podemos acudir a él, al padre de la nación salvadoreña, para agarrar fuerza. Siempre me ha llamado la atención que gente joven tenga como héroe a un viejo. Pero después digo, pero si ya soy yo más vieja que Monseñor, si Monseñor Romero se murió joven, respecto de aquella que fue su biógrafa, así es que me llamo así, ¿verdad? Es decir, yo creo que Monseñor Romero es un baluarte, ¿cómo llamarlo? Una piedra sobre la que se puede edificar una conciencia del pueblo salvadoreño. Me tocó hablar una vez en El Salvador, no hace mucho, de qué diría Monseñor de las maras. ¿Qué diría? Yo me pregunto, ¿qué habría dicho? Porque ese problema no existía, existía otra forma de violencia. ¿Qué diría de las luchas de las mujeres feministas? Y sin saber exactamente qué diría, y que incluso pensara, porque yo lo pienso, que me podría regañar si pongo en su boca lo que yo quisiera que hubiera dicho o que diría hoy, me regañaría.
Creo que en Monseñor Romero hay una grandeza que yo no puedo definir suficientemente con palabras, que el libro la reconstruye con palabras de salvadoreños, pero creo que ahí hay una roca sobre la que se puede edificar, una forma de actuar en la vida y en la historia que puede llevar a El Salvador como a Centroamérica a resolver sus grandes problemas, sus grandes desigualdades, sus tremendas injusticias. Es decir, él da para eso sin haber hablado nunca de esos problemas. Y lo oigo, yo muchas veces lo oigo diciendo, no exagere usted, no exagere. Yo creo que nos conocimos haciendo el libro y él me conoce. No, definitivamente. Y bueno, no, muchísimas gracias por esta conversación, muchísimas gracias por este espacio de memoria que se actualiza y que se vuelve esa roca sobre la que podemos edificar, como nos estás diciendo, como nos estás retando, sobre todo a las nuevas generaciones. Muchos hemos escuchado hablar de él. Probablemente tus padres, abuelos, tíos, amigos recuerden algo, o incluso tú mismo. Sé parte de un capítulo más de su historia. Cuéntame de Romero. Una colección de contenidos inspirada en la obra Piezas para un retrato y la construcción colectiva de un libro digital que sumará nuevas anécdotas, recuerdos y reflexiones sobre este defensor de los derechos humanos. Participa y únete compartiendo tu memoria con el hashtag Cuéntame de Romero. Sigue esta iniciativa en los perfiles sociales del Espacio de Memorias y Derechos Humanos. Muchos hemos escuchado hablar de él. Probablemente tus padres, abuelos, tíos, amigos recuerden algo, o incluso tú mismo. Sé parte de un capítulo más de su historia. Cuéntame de Romero. Una colección de contenidos inspirada en la obra Piezas para un retrato y la construcción colectiva de un libro digital que sumará nuevas anécdotas, recuerdos y reflexiones sobre este defensor de los derechos humanos. Participa y únete compartiendo tu memoria con el hashtag Cuéntame de Romero. Sigue esta iniciativa en los perfiles sociales del Espacio de Memorias y Derechos Humanos.